Salmo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bien, en esta noche vamos a ver que Jesús, nuestro pastor, nos da alimento y reposo. Hasta aquí podemos ver, luego de ya haber visto el versículo 1, que las ovejas son de Dios. Dios el Padre se las ha dado a su Hijo y nosotros entonces le pertenecemos a Él, no a ningún hombre ni al mundo. Y aquí en este salmo tan conocido, el Salmo 23, vemos que del versículo 1 al 4 claramente tenemos el lenguaje del rebaño y del pastor, el lenguaje de que se refiere aquí a sus hijos como ovejas y a los cuidados que necesita la oveja, aunque no se menciona la palabra oveja en el Salmo. Aquí encontramos a Dios no solamente como el pastor, Adonai Roí, Jehová el pastor, también encontramos aquí en este versículo, podríamos decir, a Jehová Shalom, Jehová es mi paz, y también a Jehová Jireh, Jehová proveerá. Porque aquí en este versículo 2 veremos que Dios nos pastorea y también nos alimenta y nos da su reposo. Vimos la semana pasada que Jesús es el buen pastor. En Juan 10 lo vimos. Jesús es el buen pastor y que su vida da por las ovejas. En el capítulo 10 de Juan. También en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, se nos dice que Jesús es el gran pastor de las ovejas, que nos ayuda a vivir la vida cristiana hasta el día que Él vuelva. Pero también a Jesús se le llama el príncipe de los pastores. En Primera de Pedro capítulo 5. Ese príncipe de los pastores dice que un día volverá y nos dará la corona incorruptible de gloria. Es decir, el buen pastor da su vida para quitar nuestros pecados y su culpa, para darnos la salvación. También el gran pastor de las ovejas nos ayuda a vivir aquí en la tierra hasta el día que Él vuelve por nosotros. Y el príncipe de los pastores volverá un día para quitar definitivamente la presencia del pecado en nuestras vidas y recibirnos en la gloria. Dice el versículo 2 aquí, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es muy interesante que Dios haya utilizado a este animal, ¿no?, para ejemplificar cómo es nuestra vida. Guió a David, y David era un pastor de ovejas durante su juventud, hasta el día que Samuel llegó a la casa de su padre para ungirle como rey. David sabe muy bien lo que es el pastoreo de ovejas, y lo primero que menciona es en lugares. En lugares. El pastor guía al rebaño a lugares, porque la oveja es un animal que tiene muy corta vista, no ve hasta muy lejos, hacia muchos metros. No es como el águila, por ejemplo. El águila puede ver desde arriba y puede distinguir las cosas a mucha distancia. Pero las ovejas, podríamos decir, son de corta vista, solamente ven algunos metros y por eso necesitan andar juntas, porque también son animales que no tienen mecanismos de defensa, como otros. Son animales muy indefensos. Por lo tanto, ¿cómo se guía la oveja? Por el pastor que va adelante. Y el pastor va con su vara, muchas veces golpeando las piedras, para que la oveja se guíe incluso por el ruido que va haciendo su pastor, porque las ovejas, además de tener una vista corta, también tienen un muy mal sentido de la orientación, se pierden muy fácilmente. Por eso que el Señor una vez contó la historia de la oveja perdida. Las ovejas son animales muy delicados, es fácil que se pierdan, no se saben defender, son fáciles presas de animales rapaces y de lobos. Son animales muy mansos y no son animales dañinos. Se nos cuenta por los estudios que se han hecho que los rebaños de ovejas cuando se mueven por los campos le hacen un bien a la biodiversidad del campo, porque trasladan las semillas de las plantas y así el campo puede crecer en un lugar diferente. Dice también el versículo que el pastor la guía a lugares de delicados pastos.
La oveja es un animal que también es muy delicado de estómago, no puede comer cualquier cosa. La oveja debe comer solamente pastos tiernos. Las ovejas son animales que tienen un sistema digestivo muy lento, que toma días. Por lo tanto, el pastor tiene que guiar a su rebaño a un lugar donde solamente hay alimento adecuado para ellas. Son animales muy mansos, que cuando están enfermas se dejan examinar. Cuando llega el momento de trasquilarlas para poder producir la lana, se dejan. No son animales violentos. Pero el Señor Jesús, es muy interesante que Él usó a otro animal para hablar de lo opuesto. Recuerdan que Jesús habló, entre otros, por ejemplo, del cerdo, un animal totalmente distinto, todo lo opuesto. Lo usó para hablar justamente de lo contrario, de la impureza, del pecado, incluso para simbolizar a los incrédulos. Son todo lo contrario a una oveja. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a Gadara y este endemoniado gadareno tenía una legión de espíritus malos? Y estos espíritus le piden permiso a Jesús para salir de él. ¿Y dónde se van? A un hato de cerdos. Y este grupo de cerdos, que es un animal inmundo para el pueblo de Israel, se desbarrancaron al mar y murieron todos ahogados. El hijo pródigo, ¿recuerdan que terminó cuidando cerdos? Se fue tan lejos de la tierra de Israel que sin duda llegó a un lugar donde había tierra de gentiles que criaban cerdos. Y la Biblia nos dice que estos cerdos comían algarrobas. Las algarrobas es una planta que los seres humanos no podemos digerir, mucho menos una oveja, se moriría. Pero el cerdo sí, porque tiene otra biología. El cerdo puede comer casi cualquier cosa, casi cualquier cosa. Pero hay algo más. El Señor Jesús en Mateo 7, relacionando a este animal con los incrédulos, con los religiosos, con los saduceos, dice ahí en Mateo capítulo 7, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Notan que la oveja es todo lo contrario? La oveja recibe el alimento de Dios, el alimento que viene de Cristo, y se alimenta de ella, pero el cerdo aquí, comparado con el incrédulo, recibe la palabra de Dios como si fueran perlas. ¿Cómo son las perlas? Son un material muy duro, muy duro. Se pueden romper, se pueden triturar con compresoras hidráulicas. Pero aún las poderosas fauces de un cerdo no pueden romper esto y no las puede digerir. Y dice que cuando recibe esto, las recibe como si fueran perlas, las pisotea y se vuelve en contra del que se las dio para despedazarlo y comérselo a él. Así el Señor Jesucristo compara a los religiosos de aquel tiempo. No pueden disfrutar la comida del buen pastor, no son ovejas. Así que todo lo contrario es la oveja, es un animal no violento, que jamás va a tener una disposición a atacar a su pastor. Por eso, hermanos amados, nunca pensemos que sabemos más que nuestro buen Dios. Siempre dejemos que Jesús vaya adelante de nosotros. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a dar el alimento que nosotros necesitamos, porque Él es el buen pastor. Y cuando Jesús habló de la comida, Jesús en Juan capítulo 4, versículo 34 dijo, mi comida es que haga, ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida de Jesús, ¿cuál era? Cumplir la voluntad de su Padre en obediencia. Y ese es también el deseo de nosotros como sus ovejas. Así que el pastor lleva cuidadosamente al rebaño a pastos tiernos, porque hay comidas que son peligrosas para la oveja. Como ven, la oveja no puede comer lo mismo que otro animal como el que acabamos de mencionar. Nosotros muchas veces, como ovejas, podemos tener el peligro de comer algo que no es el alimento de Dios. Es muy triste que eso le pasó al pueblo de Israel. Tiempo después, ya después de la muerte del rey David, el pueblo de Israel, recuerdan que se empezó a desenfrenar, se empezó a olvidar de Dios, se empezó a olvidar de la palabra de Dios. Y el Señor tuvo que enviar profetas para que el pueblo de Israel volviera de su desobediencia. Por ejemplo, en Isaías,
capítulo 30, versículo 15, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Y no quisisteis. Se olvidaron de este salmo. No quisieron el alimento de Jehová su pastor. Luego el Señor envió a Jeremías para que el pueblo escuchara. El profeta Jeremías le dijo también al pueblo, en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pastor, Dios, le ofrece a su pueblo el alimento, le ofrece el agua limpia, pura, para que se alimente, y no quisieron y dejaron el agua viva que venía de Dios. En estos días que hemos estado aprendiendo los libros de la Biblia, recuerdan uno que es difícil de buscar, el libro del profeta Ageo. Pero vamos a tratar de encontrarlo. Ageo capítulo 1, vamos ahí por favor. Ageo capítulo 1, está casi al final del Antiguo Testamento. Vamos a ver el versículo 5. Más o menos sabemos lo que estaba pasando en ese tiempo. El pueblo de Israel estaba mucho más preocupado de decorar sus casas, de vivir cómodamente. Se habían olvidado de Dios. Y mire lo que les dice el profeta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué le había pasado al pueblo de Israel? Se habían olvidado de este salmo. Se habían olvidado de que en Jesús, el Mesías para nosotros, en Dios está todo lo que ellos necesitan. Estaba el alimento, pero se olvidaron de Él y ya no tenían ninguna satisfacción ni ningún contentamiento en su vida espiritual. Hermanos amados, nada satisface, solamente Cristo. Y esto es muy triste, que incluso llegando al tiempo de Cristo, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y cuando Jesús estaba en el momento peor, cuando fue apresado por los soldados, ¿qué hicieron los apóstoles? Se fueron todos y lo dejaron solo también. Aún al Señor Jesús lo abandonaron y lo dejaron. Recordemos que los apóstoles solamente fortalecieron su fe después de la resurrección, cuando vieron a Jesús resucitado. Ahí recién los apóstoles fortalecieron su fe y después nunca más negaron al Señor Jesús. Es realmente Cristo el alimento que nosotros necesitamos y que Él nos da en su palabra. Y además, luego de la comida, dice aquí el Salmo 23, me hará descansar. Me hará descansar. Dijimos que las ovejas son animales que tienen un sistema digestivo muy lento. Por lo tanto, luego de comer, el pastor las hace descansar. Tienen que descansar luego de alimentarse. Por lo tanto, este descanso del que se nos habla aquí no es el descanso de la pereza, no es el descanso de unas vacaciones, sino que es el descanso después del trabajo. Porque el pastor guía al rebaño, van caminando buscando un lugar apropiado para comer, para beber y luego descansar. Después de un camino duro, peligroso, quizás el pastor tuvo que ahuyentar a algún lobo rapaz. Las ovejas pueden dañarse en el camino, pueden hacerse daño con espinas, con piedras, y finalmente, después de un largo andar, llegan al lugar indicado, donde hay buen alimento y donde hay agua limpia y pura. Comen, beben y luego viene un merecido descanso para luego seguir. Hermanos amados, esto nos habla de el descanso en meditar en Él. El alimento que nosotros tenemos, el pasto tierno, es la palabra de Dios. Ese es el alimento que Dios nos da, su palabra. Y luego de alimentarnos de ella, debemos meditar en ella, debemos descansar. Muchas veces leemos, a veces por cumplir nada más. Tenemos quizás unos minutos para leer y usamos todo el tiempo en leer y luego nos olvidamos. El Señor quiere que leamos la palabra, que nos alimentemos de ella, pero que luego meditemos en ella, pensemos en ella. Aquí la oveja come, se disfruta el alimento y luego descansa. Es una meditación en
la palabra de Dios. ¿Meditamos en la palabra de Dios? ¿Permitimos que el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros trabaje en nuestro interior para aplicar su palabra a nuestra vida? Otra cualidad que tienen las ovejas es que son animales muy asustadizos. Se asustan fácilmente y se pueden dispersar fácilmente con un susto. El pastor está allí para cuidarlas. Ninguna se va a perder, así somos nosotros. Nuestra salvación es segura porque tenemos un gran pastor omnipotente. Nuestra vida está escondida en Cristo, dice Pablo a los colosenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Jesús dijo en Juan 14 que Él fue a preparar lugar para nosotros, una morada para nosotros en los cielos. Estamos en sus manos. ¿O somos asustadizos como las ovejas? El Señor quiere que descansemos en Él, que le entreguemos por fe todas nuestras preocupaciones a nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos lleva a buenos lugares, a lugares de delicados pastos, y allí nos hace descansar. Pero además dice el versículo al final, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ya dijimos que la oveja no puede comer cualquier cosa, no puede comer de cualquier hierba, solo pastos tiernos, y tampoco puede tomar de cualquier agua. No puede tomar cualquier agua porque el estómago de la oveja es muy delicado. Por ejemplo, el pastor va a evitar lugares donde hay agua estancada. Una oveja no debe tomar agua estancada, porque el agua estancada han visto que produce bichos, se pudre, tiene a veces basura, tiene a veces desperdicios. La oveja no puede tomar agua contaminada. Incluso en un río que corre agua limpia, el pastor tiene cuidado de observar que antes no hubo un grupo de animales allí bebiendo, porque los animales pueden meter sus patas al agua y pueden revolver igualmente la orilla del agua y ser agua turbia, mezclada con barro, agua sucia. El pastor, el buen pastor, guía al rebaño donde hay agua limpia, pura, donde no han habido otros animales que han revuelto el agua con barro, agua sucia. El pastor nos lleva donde hay agua pura, limpia, aguas tranquilas. Es interesante que en el cielo, donde va a estar nuestro Señor Jesucristo sentado en un trono, dice Apocalipsis 22, que de Él sale un río de agua viva, en Apocalipsis 22, 1. Corre un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Esa es el agua que viene de Dios. Nos da el alimento y nos da el agua, y ambas en la Escritura se relacionan con la palabra de Dios. Lo que necesita la oveja, lo que necesitamos nosotros como ovejas del rebaño de Dios, es el alimento y el agua de la palabra de Dios. Eso nos da el buen pastor. ¿Recuerdan cuando Jesús habló con la samaritana? En Juan capítulo 4, Jesús le dice a la samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, hablando del agua del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto es maravilloso porque esto viene desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se nos dice que este buen pastor le da a su rebaño, a su pueblo, el alimento y el agua que tienen que ver con el alimento espiritual de la vida eterna. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 12, dice el versículo 2, «He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación». Hasta ahí la lectura. Junto a aguas de reposo, ¿qué hace nuestro buen Dios? Nuestro buen pastor dice, me pastoreará. Pastorear es lo que vemos aquí en este versículo. Es cuidar y alimentar. Vemos que el buen pastor da pastos, agua y descanso. Esto es lo que Él ha preparado para nuestros corazones. Darnos todos estos recursos que son espirituales.
para que nosotros podamos vivir la vida cristiana hasta que el príncipe de los pastores vuelva por nosotros y nos dé la corona incorruptible de gloria. A pesar de que este mundo es un mundo en caos, un mundo de pecado, en este mundo Él nos da todo esto y nos da su paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Y más adelante el Señor Jesús dice también en Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es nuestro buen pastor. Así que para terminar en esta noche, meditemos en qué formas el Señor Jesús nos pastorea, cómo nos cuida y nos alimenta para que nosotros podamos tener y aprovechar estos medios que Él usa en nuestra vida. El primero es sin duda, el pastoreo de Cristo viene a nuestras vidas por la palabra de Dios. El Señor nos pastorea por medio de su palabra. El Señor Jesús, cuando le da cuentas al Padre de lo que fue su ministerio antes de ir a la cruz, Jesús le dice al Padre, yo les he dado tu palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque la palabra de Dios nos protege del pecado. Nos dice también el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor nos pastorea interiormente con su palabra. ¿Estamos permitiendo que el Señor nos pastoree con su palabra? La palabra de Dios nos protege de las doctrinas falsas. Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nos protege el Señor de alimentos que no son adecuados, de aguas que son sucias, de las hierbas venenosas, de los hongos venenosos que hay en el campo y de los lobos rapaces. Mire, ¿me acompañaría a Hechos capítulo 20? Vamos a Hechos capítulo 20 y leamos por favor versículo 24 para que veamos cómo el Señor aplica esto a nuestra vida. Hechos capítulo 20, versículo 24. El apóstol Pablo aquí se está despidiendo de los pastores de la iglesia en Éfeso y les dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hasta ahí la lectura. ¿A qué encomienda Pablo? A los hermanos y al rebaño de Dios, a la palabra de su gracia que tiene poder para edificar a los santos. El Señor nos edifica, nos pastorea por su palabra. Y también en segundo lugar, el Señor envió al Espíritu Santo de Dios para pastorearnos internamente. El Señor Jesús lo dijo en Juan 14, versículo 18. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En tercer lugar, algo más que hace el Señor para pastorearnos con la persona de su Espíritu morando en nosotros, es que Él nos da la fuerza para perseverar.
Nosotros no perseveramos en la fe de Cristo por una fuerza humana. Nosotros perseveramos y seguimos oyendo la voz de nuestro pastor y la seguimos porque Él nos preserva. En cuarto lugar, Él nos pastorea redarguyéndonos de pecado. La presencia de Él en nuestro corazón por su Espíritu nos redarguye o convence de pecado. Esa es una evidencia del pastoreo constante de Él en nuestros corazones, porque nos apartamos del pecado. Somos guiados, muchas veces humillados, tristes por nuestro pecado, pero nos arrepentimos y obedecemos a Cristo. En quinto lugar, otra forma en que Él nos pastorea en nuestro corazón es por la obra de su Espíritu Santo para que podamos participar del alimento que es la Biblia. ¿Cómo es que nosotros podemos entender la palabra de Dios y recibirla como alimento para crecer? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a entender la Biblia. Jesús dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y en último lugar, hermanos amados, una forma más en que el Señor nos pastorea y que podemos verlo como un recurso para que nosotros lo utilicemos en nuestra vida, es que todo este pastoreo es para prepararnos para dar testimonio de Cristo. El Señor Jesús en Juan 15, versículo 26, dijo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hemos visto, hermanos amados, en esta noche, que el Señor Jesús, nuestro pastor, nos da alimento y reposo. ¿Estamos tomando ese alimento? ¿Estamos reposando de ese alimento y meditando en él? ¿Estamos bebiendo de su agua de vida? Esa es la forma en que el Señor nos va a pastorear. Y ahí vimos algunas, pueden ser muchas más. Formas en que podemos ver su pastoreo en nuestro corazón para vivir hasta el día que Cristo vuelva por nosotros. Nuestro Señor Jesús, nuestro pastor, nos da el alimento y el reposo. Vamos a orar.